Y nos vamos en vivo de Colombia hasta Argentina. Habla el presidente Javier Milei ante empresarios. Escuchemos su discurso. Y sacar de terapia intensiva al paciente crónico que era la economía nacional. Hoy, 2 años después, comenzamos una segunda mitad de mandato que dedicaremos a generar las condiciones para crecer lo más posible, lo más rápido posible. Por eso, más que nunca necesitamos de la participación activa de empresarios y grandes exponentes del sector privado para sacar el país adelante. Como siempre digo, no hay nada mejor para un trabajador que un empresario, ni nada mejor para un empresario que un trabajador. Por eso, espacios como este son cruciales para construir la Argentina del mañana. Y esto es así porque hoy estamos en el umbral de un cambio gigante en nuestro país. Acabamos de atravesar unas elecciones muy complejas, que fueron una prueba de fuego para nuestro programa económico, el programa más reformista de la historia. Para tener un orden de magnitudes, el gobierno de Menem hizo, que era el que más reformas había hecho 100 reformas estructurales. Nosotros en 20 meses hicimos 10.000 reformas estructurales. Así es que parece que tenemos una vocación reformista un poquito más intensa. Igual queda mucho para hacer, quédense tranquilos que tengo todavía en el tintero. Para que se den una idea, más o menos todavía quedan 600.000 decretos. El problema es que solamente están digitalizados 70.000. Pero lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo. Así es que imagínense todo lo que tengo todavía para hacer en materia de reformas. Porque si bien en el plano económico logramos evitar la catástrofe que dejó plantada la administración anterior, hubiera sido en vano si no lográbamos generar consensos políticos al respecto. Y por tanto es así que los ataques políticos de este año pusieron en jaque la ardua estabilización económica que nuestra administración emprendió. Durante todo el año buscaron voltear la piedra angular de esta gestión, que es el superávit fiscal. De hecho, el sabotaje al programa comenzó allá por marzo de este año. Desde ese momento tuvimos que soportar más de 40 leyes que intentaron directamente sabotear el programa económico. Y vaya que el programa económico es bueno, porque por muchísimo menos se han llevado puesto gobiernos. Así es que ahora es el momento para crecer. Pero todo esto quedó en el pasado. Con la elección del 26 de octubre obtuvimos un mandato incontestable de parte del pueblo argentino para profundizar la dirección al cambio. Hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido con arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país y un gobierno dispuesto a todo con tal de llevar esa voluntad y hacerla realidad. Hay un tema que no es menor, que yo lo señalé durante el final del año pasado, cuando en medio de lo turbulento que se estaba poniendo el mundo, yo me había comprometido a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y apretando la política monetaria. Y eso no solo que no había pasado nunca en Argentina, nunca pasó en el mundo que en un año electoral, la política económica fuera contractiva. Bueno, nosotros lo hicimos. Así es que, y me parece que lo relevante de esto es que por primera vez también el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. Es decir, no cayó, ante el soborno de la política, de recibir algo durante el año electoral y después tener que pagar mayores costos. Así es que eso también me parece una señal muy importante desde el punto de vista de los argentinos, ¿no? De haber decidido elegir por hacer bien las cosas y no caer en la trampa populista. Y nosotros vamos a hacer todas estas propuestas en realidad porque básicamente va a suceder porque hoy el programa económico tiene 5 anclas. Como dijo recientemente el economista Federico Domínguez, a las 3 anclas que todos ya conocen, que es la cambiaria, la monetaria y la fiscal, y que es lo que aseguraron el programa económico hasta octubre, hoy se le suman 2 anclas más, el ancla geopolítica y el ancla política.
El ancla en la política es clave. Argentina hoy tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio radical en las reglas de juego globales. Estados Unidos necesita un aliado firme en América Latina para ayudarla a ordenar un continente descarriado por décadas del socialismo del siglo XXI. Perdón, pero el atril es chiquito y los papeles se me juntan. Y por otro lado, el ancla política no es ni más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado. Es nuestro mandato popular y es el ancla la más sagrada de todas porque posibilita y fundamenta a todas las otras. Sin el apoyo de la gente, cualquier acción del Estado es vacía y por eso nunca hay que darlo por sentado. Una de las cosas que fui diciendo a lo largo de los distintos discursos durante este año era que había algo muy interesante en este año, que era la posibilidad de que los argentinos decidieran seguir el camino y las ideas de la libertad o ir para atrás. Y que si bien eso en el medio generaba turbulencias y generaba situaciones complicadas, porque como en el ajedrez las negras también juegan, era importante testear la voluntad de cambio que tenían los argentinos. Y esto es interesante porque 2/3 de los argentinos decidieron abrazar el rumbo hacia las ideas de la libertad y decidieron no volver al pasado. Y eso a mí me parece una nota muy importante. Digo, al margen de que si uno mira las elecciones en términos de las distintas fuerzas y no ajustando y mezclando cosas que no se mezclan y que después los hechos demostraron que no se juntaban ni no se sumaban, y que era solamente una estrategia para maquillar lo que iba a ser una derrota furiosa. Es interesante porque el resultado fue 41-24. Y 41-24 se llama primera vuelta. Y eso abre las perspectivas para, digamos, no solo para que estemos más tranquilos, sino para poder avanzar con mucha más fuerza, porque nosotros no vamos a calmar nuestra vocación reformista. Y el apoyo que hemos tenido lo que va a hacer es que aceleremos aún más. Así es que abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas. También tenemos que entender que esto no sucedió nunca antes en nuestra historia. Ningún gobierno vivo experimentó, ningún argentino vivo experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años. No solo desde lo económico, dado que hace más de 120 años que Argentina no estaba en superávit sin default, sino desde lo político. Para que se den una idea, hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Y esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar las cuentas públicas en estos 2 años. Si en diciembre del 2023 le decíamos que íbamos a estar así hoy, creo que ninguno de ustedes se lo hubiera imaginado. Esa es la realidad. Y por eso hoy tenemos la posibilidad de desandar 100 años de errores económicos. 100 años que vieron la caída de nuestro país a la mitad de la tabla en el concierto de las naciones y a nuestro pueblo en la pobreza. Y que dicho sea de paso, si la crisis hubiera estallado, junto a la hiperinflación hubiéramos visto niveles de pobreza arriba del 90% y hoy estaríamos viviendo una realidad como la de Venezuela. A veces es muy difícil internalizar el contrafáctico y a veces cuando uno lo describe también parece como exagerado, pero los que estuvimos sentados en la silla eléctrica ya les vamos a contar algún día lo que es vivir una temporada en el infierno. Pero esta caída es hoy una oportunidad, porque Argentina con tan solo hacer las cosas bien tiene la posibilidad de hacer un catch-up en su crecimiento económico, porque como calculó Juan Pablo Nicolini, con tan solo conseguir el equilibrio fiscal, Argentina podría crecer en términos per cápita al 4% durante 35 años. Esto también es interesante porque
Esto lo mismo lo señala el propio Nicolini, que señala que cuando él hizo el trabajo con Quijote, que lo hicieron para la Reserva Federal de Minneapolis, ellos no hicieron una discriminación en el tipo de ajuste, o sea, solamente se hizo foco en el equilibrio fiscal y que con solo, digamos, asegurar el equilibrio fiscal generaba un 4% per cápita y nos permitía hacer la convergencia en 35 años. Convergencia es alcanzar en términos dinámicos el PBI per cápita de Estados Unidos, para ponerlo en términos más fáciles. Y lo interesante es que lo que decía el propio Juan Pablo era que no discriminaba ese trabajo entre si eso se hizo aumentando impuestos o bajando el gasto. Y nosotros no solo que bajamos el gasto para alcanzar el equilibrio fiscal, sino que además bajamos el gasto en estricto rigor 7,5 puntos del PBI, y eso nos permitió no solo alcanzar el equilibrio fiscal, sino que hicimos algo que no hizo ningún gobierno en la historia argentina, y es que es devolverle a los argentinos 2,5 puntos en baja de impuestos. Es más, de hecho, el ajuste total terminaron siendo 15 puntos del PBI, donde 10 de esos puntos estaban dentro del balance del Banco Central, y eso es lo que permitió que haya una recuperación del crédito, porque esos fondos que se los llevaba el Estado pasaron a dinamizar el crédito. Ahora, entonces, el ajuste hecho por la baja del gasto pone un piso de 4% per cápita, y si ustedes suman lo que estamos haciendo en materia de reformas estructurales, digamos, desde el Ministerio, desde Regulación, lo que estamos haciendo desde Capital Humano y lo que estamos haciendo en materia de inserción internacional, Argentina podría empezar a crecer a tasas que oscilen entre el 7 y el 10%. Con solo revisar la historia del mundo y ver cómo se han acelerado las tasas de crecimiento en los procesos de convergencia, no sería nada descabellado. Lo que pasa es que un país que hace más de 100 años que lo único que hizo fue perder lugares parece como muy ambicioso, pero créame que lo podemos lograr. Ahora, tampoco podemos dar este crecimiento por sentado. Depende desde que el gobierno sigamos manteniendo la responsabilidad fiscal y política que nos caracteriza, para que la gente pueda ahorrar e invertir sin temor a cimbronazos. Este crecimiento tampoco se va a sentir de forma inmediata. Va a ser una mejora paulatina en el bolsillo de la gente, pero tengan la certeza de que los argentinos de bien van a estar cada día un poco mejor. Ya ha pasado la noche en el país. Hoy asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad, porque el país sigue necesitando más libertad y más seguridad para crecer. Es decir, que si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años. Este ritmo de crecimiento, si logramos todas las reformas, implicaría duplicar el PBI cada 7 años nada más. Esto no es un tema menor, porque esto significa que podríamos llegar a acelerar el ritmo de la tasa de crecimiento en la primera etapa, no digamos de manera permanente, sino en la primera etapa de la convergencia, a tasas del 10. De hecho, eso fue lo que hizo China. Y de hecho, China lo logró hacer durante 15 años. Por lo tanto, terminó cuadruplicando el PBI en 15 años. Y eso sí se puede hacer, y lo que requiere es, no hay que inventar nada, hay que hacer lo que los libros de texto dicen. Y créanme que Latinoamérica, en este momento usted está escuchando al presidente de Argentina, Javier Milei, un discurso ante empresarios. Mensajes importantes como este que vemos en pantalla: los argentinos de bien van a estar cada día mejor. Así que